Durante siglos, la civilización maya dominó una vasta región de Mesoamérica. Eran astrónomos precisos, arquitectos avanzados y matemáticos capaces de registrar el tiempo con más exactitud que muchas culturas posteriores. Pero lo más sorprendente no es lo que lograron construir, es lo que dejaron atrás. Porque un día, sin una explicación clara, las grandes ciudades mayas comenzaron a vaciarse. Las plazas quedaron en silencio, los templos dejaron de levantarse, y la selva empezó a devorar pirámides y palacios que habían tardado generaciones en construirse. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron siglos después, no encontraron un imperio. Encontraron ruinas cubiertas de vegetación densa, columnas partidas, estelas erosionadas y templos enterrados bajo capas de raíces. Era como si una civilización entera hubiera desaparecido sin testigos, sin despedida, sin capítulo final. Esto generó una pregunta que aún hoy desconcierta a arqueólogos y científicos. ¿Cómo pudo desvanecerse una civilización tan avanzada sin dejar un relato directo de lo ocurrido? No existe una inscripción que explique el colapso. No hay un texto que narre una guerra final o un desastre único. Solo fechas incompletas, registros abruptos y ciudades detenidas en el tiempo. Durante su apogeo, los mayas levantaron algunas de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo: Tikal, Palenque, Calakmul, Copán. Eran centros urbanos complejos, con miles de habitantes, sistemas agrícolas avanzados y observatorios astronómicos construidos con una precisión sorprendente. Sin embargo, entre los siglos VIII y IX, algo cambió. La población comenzó a disminuir. Los gobernantes dejaron de aparecer en las inscripciones. Los templos dejaron de construirse. Y una a una, las ciudades fueron abandonadas. Lo más inquietante es que la desaparición no ocurrió de forma simultánea. Algunas ciudades colapsaron rápido, otras resistieron durante décadas. Esto sugiere que el colapso no fue un único evento, sino una cadena de factores que se combinaron para llevar a una civilización brillante a un final silencioso. La investigación moderna ha encontrado pistas importantes: señales de sequías prolongadas, evidencia de conflictos internos, restos de tierras agotadas por la sobreexplotación y registros de tensiones políticas entre ciudades rivales. Pero ninguna de estas explicaciones por sí sola logra resolver el misterio completo. El colapso maya sigue siendo un rompecabezas incompleto, un enigma donde cada pista encaja, pero nunca termina de explicar todo. Y lo más interesante es que, incluso hoy, con tecnología avanzada, estudios climáticos y excavaciones profundas, la pregunta principal sigue abierta: ¿qué provocó realmente la desaparición de los mayas? En el próximo capítulo comenzaremos a acercarnos al corazón del misterio. A medida que la arqueología moderna avanzó, comenzaron a aparecer pistas que revelaban que la desaparición maya no fue un hecho repentino, sino un proceso complejo. Cada nueva excavación mostraba fragmentos de una historia que estaba oculta bajo siglos de tierra y selva. Y aunque ninguna explicación por sí sola resuelve el misterio completo, las evidencias permiten reconstruir una parte fundamental del rompecabezas. La primera señal clara proviene del clima. Estudios realizados en sedimentos de lagos y antiguas cavernas han demostrado que durante el periodo crítico del colapso, la región maya sufrió una de las sequías más largas y severas de su historia. El agua, elemento esencial para una civilización agrícola, comenzó a escasear. Los cultivos se debilitaban, los depósitos se vaciaban, y los sistemas de almacenamiento, diseñados para aguantar meses secos, no podían soportar años enteros sin lluvias suficientes. Pero la sequía por sí sola no explica el abandono de ciudades completas. Lo que los investigadores encontraron después añadió una capa más inquietante. Muchas ciudades muestran evidencia de conflictos internos: murallas reforzadas, armas abandonadas, estructuras incendiadas. Los mayas no eran un imperio unificado. Eran múltiples ciudades-estado que competían entre sí. Y cuando los recursos empezaron a desaparecer, la tensión entre ellas aumentó. El colapso agrícola también jugó un papel decisivo.
Para alimentar a poblaciones enormes, los mayas talaron grandes extensiones de selva y expandieron su agricultura intensiva. Esto funcionó durante siglos, pero a largo plazo debilitó los suelos. Con menos lluvias y tierras agotadas, la producción de alimentos cayó drásticamente. Y cuando la comida escasea, la estabilidad política desaparece. Las inscripciones muestran que, en los años previos al colapso, varias ciudades mayas comenzaron a perder poder. Los gobernantes dejaron de registrar victorias. Las ceremonias públicas se hicieron menos frecuentes. Algunas estelas quedaron medio terminadas, como si los escultores hubieran abandonado el trabajo de un día para otro. Otra pista importante proviene del abandono irregular. Mientras Tikal entraba en declive, otras ciudades cercanas seguían funcionando. Algunas crecían mientras otras morían. Esto sugiere que la crisis no afectó a todos por igual. Algunas ciudades tenían mejores reservas, mejores tierras o mejores alianzas, pero al final, el declive llegó a todas. La pregunta que más desconcierta a los expertos es por qué las ciudades fueron abandonadas por completo. ¿Por qué dejarlas en silencio, sin quemarlas, sin destruirlas, sin un final claro? La respuesta más aceptada indica que los mayas migraron. Buscaron regiones con mejores condiciones, se dispersaron hacia zonas con acceso a agua, tierras menos agotadas o rutas comerciales más estables. Sin embargo, incluso con estas migraciones, no está claro por qué se dejó atrás la estructura política, religiosa y arquitectónica que había definido su civilización durante siglos. Los templos quedaron intactos, los palacios se vaciaron, y la selva, silenciosa, comenzó a reclamarlo todo. Todo apunta a que el colapso maya fue el resultado de una combinación de factores: clima extremo, sobreexplotación agrícola, tensiones sociales y guerras entre ciudades rivales. Pero a pesar de esta explicación, una duda persiste. ¿Hubo un detonante final? ¿Un evento inesperado que aceleró el derrumbe? En el próximo capítulo, veremos cómo, en las últimas décadas, nuevos descubrimientos han revelado la existencia de un factor aún más determinante, uno que podría acercarnos más que nunca a la respuesta final. Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que el colapso maya podía explicarse únicamente por sequías, guerras y agotamiento agrícola. Pero en las últimas décadas, nuevas tecnologías han revelado un elemento inesperado, un factor que podría haber alterado de manera silenciosa, progresiva y devastadora el equilibrio de toda la región maya. Este factor son las redes comerciales. Durante siglos, las ciudades mayas dependieron de rutas que conectaban regiones distantes. Por estos caminos circulaban bienes esenciales: obsidiana, jade, alimentos, textiles y objetos rituales. Estas redes mantenían la economía estable y permitían que las ciudades más grandes continuaran creciendo. El problema surgió cuando, debido a conflictos internos, estas rutas comenzaron a romperse. Algunas ciudades que antes actuaban como intermediarias dejaron de operar. Otras fueron destruidas por guerras locales. Y con cada ruta que se perdía, el flujo de bienes disminuía. Una ciudad sin alimentos suficientes podía aguantar. Una ciudad sin agua podía resistir un tiempo. Pero una ciudad aislada, sin comercio, sin alianzas y sin recursos externos, estaba condenada a colapsar. Los arqueólogos han encontrado evidencia de esto analizando los restos de cerámica y obsidiana. Cada región maya tenía materiales específicos que solo podían obtenerse mediante intercambio. Pero, en los años previos al colapso, muchos de esos objetos desaparecen de los registros. Es como si la red económica se hubiera desmoronado desde dentro. Lo más revelador es que este proceso de aislamiento coincide con las señales de sequía. Cuando la lluvia se volvió impredecible, cada ciudad empezó a preocuparse únicamente por sí misma. Las alianzas se rompieron. Las guerras se intensificaron. Y el comercio, que había sostenido a la civilización durante siglos, dejó de ser confiable. A este colapso comercial se suma otro elemento crítico: la política. El sistema de gobierno maya se basaba en ciudades-estado, cada una gobernada por un rey. Estos reyes eran figuras religiosas y políticas a la vez, responsables de mantener el orden cósmico y social.
Pero cuando los templos dejaron de funcionar a pleno ritmo, cuando las ceremonias se hicieron menos frecuentes, cuando los reyes dejaron de registrar victorias, la población empezó a perder la fe en ellos. La arqueología ha encontrado estelas incompletas y templos abandonados a medio construir. Esto sugiere que las estructuras de poder se debilitaron rápidamente. Si los líderes no podían garantizar comida, seguridad o estabilidad religiosa, la gente no tenía motivos para seguirlos. La autoridad maya se fragmentó y con ella, la cohesión del mundo maya. Pero incluso con toda esta información, seguía faltando un detalle. Algo que explicara por qué las ciudades eran abandonadas por completo, no destruidas. Algo que diera sentido a ese silencio súbito en estelas y templos. La respuesta se encontró en un descubrimiento sorprendente. Depósitos de cenizas y capas de tierra quemada en varias ciudades. Algunos investigadores creen que hubo incendios masivos, no causados por invasiones, sino por rebeliones internas. Cuando las tensiones sociales llegaron al límite, parte de la población pudo haberse levantado contra las élites, destruyendo símbolos de poder antes de abandonar las ciudades. Un colapso social desde dentro, no una invasión, no un imperio desapareciendo en un día, sino una ruptura lenta, profunda y silenciosa. Una especie de revolución sin registros escritos, cuyo rastro quedó enterrado bajo siglos de polvo y vegetación. Sin embargo, incluso con este nuevo factor, aún falta algo para completar el cuadro. Una pieza final que explique el misterio completo. Esa pieza aparecerá en el próximo capítulo. Durante años, el colapso maya se interpretó como un rompecabezas incompleto. Sequías, guerras, tensiones internas, caída del comercio, todo encajaba. Pero no explicaba del todo por qué una civilización entera abandonaría ciudades monumentales sin dejar una narrativa clara. Sin embargo, un descubrimiento reciente cambió el enfoque por completo. En la última década, una tecnología llamada LIDAR, un sistema láser capaz de ver a través de la selva, reveló algo inesperado. Bajo la vegetación, ocultas durante más de 1000 años, se encontraron estructuras gigantescas, carreteras elevadas y sistemas hidráulicos inmensos que no se conocían hasta ahora. El mundo maya no estaba formado por ciudades aisladas. Era un entramado urbano colosal, interconectado por miles de caminos y plataformas. Esto significaba que la civilización era mucho más grande y compleja de lo que se pensaba. Y cuanto más compleja es una sociedad, más vulnerable se vuelve a cambios ambientales o sociales. Los datos LIDAR demostraron que, durante su apogeo, los mayas construyeron canales, represas y sistemas agrícolas intensivos que requerían mantenimiento constante. Y si estos sistemas fallaban, el impacto no era local, era regional. El descubrimiento más impactante fue la magnitud de la población. Algunas regiones albergaban cientos de miles de personas, mucho más de lo que se creía posible. Esta densidad hacía que la dependencia del agua y de la agricultura intensiva fuera extrema. Una sequía de varios años no afectaría a una sola ciudad, afectaría a toda una región interconectada. Esto también explicaba otro misterio, la interrupción súbita de ceremonias religiosas. Los mayas creían que los reyes podían comunicarse con los dioses y mantener el equilibrio del cosmos. Pero cuando las lluvias fallaban, los cultivos se perdían y la población sufría. La autoridad de los gobernantes se desmoronaba. Si los reyes no podían intervenir ante los dioses, perdían legitimidad. Y una civilización basada en la fe no puede sostenerse si la fe deja de funcionar. El análisis del polen fósil añadió otra pieza crucial. Muestras tomadas de zonas cercanas a grandes ciudades mostraron una reducción drástica de especies forestales y un aumento de plantas asociadas con la erosión. Esto indica una deforestación masiva causada por la expansión agrícola. La tierra se debilitaba, el agua disminuía, las cosechas fallaban y la población seguía creciendo. A esta presión ambiental se le sumó un fenómeno inesperado: enfermedades. No hay evidencia directa de epidemias devastadoras como la peste negra, pero los restos óseos muestran signos de malnutrición, infecciones persistentes y estrés físico extremo. Una población debilitada
enfrentada a guerras y sequías, difícilmente podía mantener una sociedad tan compleja. El hallazgo más desconcertante proviene de los templos abandonados. En algunos se han encontrado ofrendas incompletas, como si los rituales hubieran sido interrumpidos repentinamente. En otros, se observan figuras de deidades derribadas, lo que sugiere tensiones internas, pérdida de control o incluso rechazo religioso. Esto lleva a una nueva teoría. El colapso maya no fue una simple crisis, fue un colapso en cadena, una tormenta perfecta de factores que se retroalimentaron entre sí. Sequía que provoca hambre, hambre que provoca rebeliones, rebeliones que destruyen la infraestructura, infraestructura destruida que empeora la escasez, y finalmente el abandono. Pero lo más inquietante del hallazgo LIDAR es que incluso después de todas estas explicaciones, sigue habiendo zonas donde las ciudades parecen haberse vaciado casi de un día para otro, sin señales de guerra, sin incendios, sin migraciones masivas documentadas, como si simplemente la población hubiera desaparecido. Y eso nos lleva al capítulo final, donde se analiza la teoría más reciente y polémica sobre la caída maya. Una teoría que combina ciencia, arqueología y un misterio que aún no está resuelto del todo. Durante décadas, los arqueólogos buscaron una explicación definitiva al colapso maya. Pero ninguna de las hipótesis, sequías, guerras, hambrunas, rebeliones internas, parecía explicar todos los patrones al mismo tiempo. Sobre todo uno. ¿Por qué algunas ciudades enormes quedaron vacías sin señales de violencia ni destrucción? En los últimos años, surgió una teoría híbrida que intenta conectar todas las piezas. Y lo más sorprendente es que combina factores climáticos, sociales y algo que durante mucho tiempo no se tomó en serio: la migración silenciosa. Los registros geológicos muestran que, durante el periodo de mayor estrés ambiental, algunas regiones mantuvieron sus reservas de agua más tiempo que otras. Zonas cercanas a manantiales subterráneos o regiones con suelos más profundos podían sostener cultivos incluso cuando las grandes ciudades sufrían sequías extremas. Esto abre la puerta a una posibilidad. En los años finales, la población empezó a moverse en oleadas pequeñas pero constantes. No fueron migraciones masivas visibles, fueron desplazamientos escalonados, familia por familia, comunidad por comunidad. Es decir, un vaciado lento pero inevitable. El LIDAR confirmó algo impactante. Algunas zonas sin grandes pirámides ni templos muestran asentamientos recientes y caminos reforzados, como si las personas hubieran huido de las ciudades monumentales para buscar refugio en regiones más húmedas y menos dependientes de un sistema político centralizado. Pero esta fuga tenía un efecto secundario devastador. A medida que la gente abandonaba las ciudades principales, los sistemas de irrigación, los depósitos de agua y la infraestructura agrícola empezaron a fallar. Estos sistemas necesitaban mantenimiento continuo y mano de obra especializada, y sin ellos, las ciudades colapsaron aún más rápido. Además, los hallazgos cerámicos y de obsidiana muestran una abrupta reducción en el comercio entre regiones. Esto significa que el sistema económico que interconectaba a los mayas se rompió, sin intercambio, sin tributos, sin rutas seguras. El poder político dejó de tener sentido. Lo más polémico es lo que algunos investigadores proponen como detonante final: una crisis espiritual profunda. En una sociedad donde los reyes eran mediadores entre humanos y dioses, las sequías prolongadas y la incapacidad de controlar el clima erosionaron completamente su autoridad. Y sin autoridad, surgieron disputas internas por el poder que fragmentaron los últimos reinos mayas. De repente, cada ciudad quedó por su cuenta. Cada gobernante luchó por recursos escasos. Cada comunidad hizo lo necesario para sobrevivir. Y en esa lucha, millones de personas decidieron algo que cambiaría la historia: no luchar por la ciudad, sino abandonarla. La teoría final plantea que el colapso maya fue una descentralización forzada. Las ciudades quedaron vacías porque la propia población eligió nuevas formas de organización en regiones menos vulnerables. No hubo un final brutal, no hubo un cataclismo global. Hubo un abandono racional y estratégico. Pero incluso esta teoría deja un último enigma. En algunas ciudades, como Tikal, se han encontrado inscripciones abruptamente interrumpidas y plataformas ceremoniales sin terminar, como si la gente, en plena huida,
hubiera dejado todo de un momento al otro. Esto sugiere que, aunque el proceso fue gradual, el golpe final sí pudo ser repentino. Un año de sequía extrema, una derrota militar decisiva, un conflicto interno inesperado, un quiebre espiritual que destruyó la confianza en el liderazgo. Sea cual sea la causa exacta, el resultado fue el mismo. Las ciudades más avanzadas del continente quedaron silenciosas. La selva reclamó palacios y templos, y la civilización maya entró en una nueva era, más dispersa, más rural, pero no extinguida. Porque los mayas no desaparecieron, sus descendientes siguen vivos, hablando sus lenguas, manteniendo su cultura y recordando, en su propia tradición, que nada en este mundo es permanente, ni siquiera los imperios. Con esto cerramos el documental, un enigma resuelto, pero no del todo.